En la sesión del día de hoy vamos a analizar el acuerdo 120519, que es el que sustituye al 151017. De manera concreta y en palabras que son un tanto más cercanas a nosotros, nosotras, pues hablaremos de los lineamientos para la organización y funcionamiento de los consejos técnicos escolares en educación básica. Esto quiere decir que este documento es aplicable únicamente para primaria, secundaria y preescolar. ¿De acuerdo? Ahora, para educación media superior y para otros niveles educativos, pues existen otras instancias que se llaman reuniones de academia y toda esa situación. Entonces, sí es importante aclarar que el documento que vamos a analizar el día de hoy es exclusivamente para educación básica y se refiere a los consejos técnicos escolares. Ahora, dentro de este documento vamos a revisar algunos puntos que desde la Secretaría de Educación Pública se plantean como indicaciones para desarrollar precisamente estas instancias, estas reuniones. Surgen a partir de la necesidad de normar de cierta manera y de establecer lineamientos que den pauta a los trabajos que se deben de realizar dentro de estas sesiones, debido principalmente a que conforme fue pasando el tiempo, aquellos que denominábamos como TGA se fueron desvirtuando y se fueron hacia otras instancias que no necesariamente tendrían que ver con asuntos académicos. Entonces, para abordar esta temática, no los voy a leer todos los puntos, pero sí los que competen al proceso que estamos, pues que ya estamos en desarrollo, que es lo de promoción vertical en este caso. Ahora, para ser un tanto más específicos en cuanto a qué dominio se refiere este documento, porque recuerden que en el marco para la excelencia vienen los dominios, aquí hablaremos de que, pues, si se trata de una maestra o un maestro que participa y colabora en la transformación y mejora de la escuela y la comunidad, bueno, aunque este dominio está referido exclusivamente a la función docente frente a grupo, pues ustedes como directores o directoras necesariamente deben de conocer estas funciones del maestro o la maestra. ¿Por qué? Porque son ustedes como quienes encabezan, perdón, las escuelas, quienes deben de verificar que esto se cumpla a partir de los lineamientos vigentes. De igual manera, el asesor técnico pedagógico que colabora con la supervisión escolar y propicia la vinculación entre las escuelas y las familias, comunidades e instancias de apoyo para fortalecer las prácticas educativas hacia la formación integral y el bienestar de los alumnos. Después tenemos al directivo que organiza el funcionamiento de la escuela como un espacio para la formación integral de las niñas, los niños y adolescentes, y aquí esto sí está relacionado directamente con la función que la mayoría de ustedes van a desempeñar, que es la de director o directora de una primaria, secundaria o un preescolar. Y por último tenemos a la supervisión, que es en este caso que la supervisora o supervisor debe favorecer la transformación de las prácticas pedagógicas y de gestión desde su ámbito de responsabilidad para centrar su atención en la formación integral de los alumnos. En este caso, entonces, aquí tenemos un panorama general un tanto amplio sobre a qué dominio, dependiendo de la función que se tenga, corresponde este documento. Sin embargo, vuelvo a insistir, al tratarse de ustedes como directores, directoras, supervisores o supervisoras, deben de conocer lo suyo y además todos los demás documentos que norman, que rigen la función del resto de las figuras educativas. Ahora, este documento está dividido en capítulos. En el capítulo 1 encontramos las disposiciones generales, en el 2 la organización del CTE, en el 3 la misión y los propósitos del CTE, en el capítulo 4 las atribuciones y las funciones del CTE, y aquí es donde vamos a hacer un poco más de énfasis, porque a final de cuentas de lo que se trata es de saber esta instancia académica, profesional, qué implicaciones tiene el Consejo Técnico Escolar y a partir de qué normas debe de funcionar. En el capítulo 5, pues también tenemos las funciones del CTE. Y por último, en el 6, los procesos de ruta de mejora escolar. En el 6 no vamos a entrar tanto en detalles, de hecho, simplemente lo voy a mencionar porque ahí está en el documento que está vigente, pero en realidad en este capítulo hay que hacer algunas precisiones. Una de ellas es que a estas alturas, en el año en el que estamos, en el ciclo escolar en el que estamos,
la ruta de mejora escolar es algo que ya no está vigente, ¿sí? Eso es importante recalcarlo. Lo que está vigente ahora es el programa escolar de mejora continua, pero para este programa escolar de mejora continua vamos a analizar un documento que es específicamente para el diseño y donde nos enuncia las características de este documento también. Ahora, dicho eso, el resto lo que está de la información del contenido de este documento, ese todavía está vigente, así como las funciones, quienes participan y todo lo de los capítulos anteriores. Es así que en el capítulo 1 nos dice que el Consejo Técnico Escolar, pues, es el órgano colegiado de mayor decisión. Y aquí es muy importante mencionar que aunque el director o directora son quienes presiden o es quien preside las reuniones del Consejo Técnico Escolar, no significa que es quien toma las decisiones absolutas simplemente informando al colectivo escolar, sino más bien se busca que esta instancia del CTE sea este espacio en el que se tomen decisiones a partir de un diálogo pedagógico cuya intención básicamente es alcanzar el máximo logro de los aprendizajes. En este caso, de los aprendizajes de quién? De alumnos y alumnas. De igual manera, se integra este consejo técnico por el director o directora, el personal docente frente a grupo, incluido educación física, educación especial, inglés, cómputo y de asesoría técnico-pedagógica. Esto quiere decir que aunque comúnmente en los consejos técnicos casi siempre llegamos tal vez a incluir desde luego docentes frente a grupo, a veces educación física y educación especial, pero aquí también nos establece que tiene que estar el docente, la docente de inglés, si es que lo llegan a tener, de cómputo y el personal de asesoría técnico-pedagógica. Aquí, desde luego, nos preguntaremos, bueno, ¿y a poco va a haber un asesor técnico o una asesora para cada escuela? No. Más adelante vamos a establecer los criterios que definen cuál es la escuela que debe ser acompañada en el consejo técnico por un asesor o una asesora. De igual manera, aquí nos deja también la puerta abierta de que las personas que se encuentren directamente relacionadas con los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado, pues también deben de estar presentes. En el capítulo 2, compañeros y compañeras, que habla de la organización del CTE, pues aquí básicamente nos dice cómo debe organizarse dependiendo el número de personas que integren el colectivo escolar. Un ejemplo de ello es donde nos menciona que en la organización completa, que esta es que en las escuelas que existe un docente para cada grado escolar, es decir, que tienen todos los grados y al menos un grupo para cada grado, ahí debe de participar el colectivo escolar completo, ¿sí? Y quien debe presidir es el director. En este caso, director o directora, insisto, es quien preside, pero no necesariamente quien toma todas las decisiones. En el caso de las escuelas que son de organización incompleta, es decir, que tengan un número menor a 4 docentes, la integrarán, en este caso, quien preside no es el directivo, porque pues en este tipo de escuelas el directivo regularmente es comisionado con grupo, y entonces aquí, en lugar de presidir el director o directora comisionados, quien preside es la supervisora o el supervisor de la zona. Y aquí, en este caso, está lo que les comentaba hace un momento, que el ATP o la ATP se integran a las escuelas con bajos logros educativos. ¿Quién asigna esto? El supervisor o la supervisora. Y esta cuestión de que el ATP se integra a las escuelas con bajos logros educativos aplica exclusivamente para el Consejo Técnico Escolar, ¿sí? No lo confundamos con los otros lineamientos que hablan del SAE, en este caso, el sistema de asesoría, que ahí establecen otros criterios, pero son para las escuelas acompañadas durante todo el ciclo escolar por otras razones específicas. Este criterio aplica exclusivamente para los consejos técnicos escolares. Ahora, las funciones del presidente y las funciones de las y los integrantes. En este caso, son funciones del presidente del CTE. Primero, y esto tiene que estar sí o sí, tener claridad de los propósitos de las sesiones. Y desde luego, dominio de los temas. Esto no significa que es el presidente quien o la presidenta quien tenga que dirigir todas las sesiones, sino más bien de repente sí se puede delegar a la comisión para que puedan participar coordinando alguna actividad las compañeras y compañeros de grupo, pero esto no exime al directivo
de conocer los temas de manera amplia para poder solventar las dudas que vayan surgiendo. De igual manera, debe de crear confianza y empatía para que las y los integrantes puedan expresar abiertamente sus ideas, experiencias, problemas y logros en la escuela. De igual manera, se busca que reconozcan, seguimos hablando de quien preside las reuniones, que reconozcan las competencias de las personas integrantes del CTE y motivar quienes menos intervienen en las sesiones del mismo. Es decir, si hay docentes que participan mucho y que están aportando siempre y que todo el tiempo proponen, hay que reconocer esto que están haciendo. Pero de igual manera, si hay compañeros o compañeras que regularmente no participan, que no hablan, que no proponen, entonces es función de quien preside el CTE buscar estrategias que motiven a estas personas a participar. Y aquí no es opcional, aquí es una determinación y es una función que le compete a quien preside estas reuniones. De igual manera, a partir de estas participaciones, se busca que el directivo, que la directora o director, promuevan la reflexión acerca de las problemáticas educativas que enfrentan en la escuela, una actitud autocrítica y de igual manera que favorezca la búsqueda de soluciones, no que únicamente se quede en el plano de la catarsis o en el plano de lo discursivo, sino que también tiene que ir más allá para buscar alternativas de solución a los problemas en torno a los cuales se está reflexionando. Tiene que incidir favorablemente para construir, consensuar prácticas educativas, acuerdos y compromisos entre los integrantes del CTE. De igual manera, deben de motivar y dinamizar las sesiones de CTE. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si ustedes como directores, directoras van a estar presidiendo las reuniones, pues tienen que buscar estrategias que no se limiten únicamente a leer lo que en su momento fueron las guías de consejo técnico y que actualmente son las orientaciones para el consejo técnico. No se trata de eso. No se trata de sentarse y leer un documento. Se trata de reflexionar, como lo decía en la diapositiva anterior, y la responsabilidad principalmente recae en el director o la directora que tienen, en este caso, la función de presidir estas reuniones. De igual manera, se busca estructurar y organizar las sesiones a partir de esta presidencia. ¿De acuerdo? ¿Esto para qué? Bueno, para cumplir con la misión y los propósitos del Consejo Técnico Escolar. De igual forma, se busca desarrollar las actividades de las sesiones en función de las prioridades educativas de la escuela, los objetivos y metas establecidas en la planeación, ya no es de la ruta de mejora escolar, sino del programa escolar de mejora continua. Y también informar a su autoridad inmediata superior cuando algún integrante o la totalidad de la escuela no sesionen en CTE para los efectos que haya lugar. En este caso, ustedes como directores, directoras, en el momento en el que se enteren de que un maestro o maestra, algún compañero o compañera, no vaya a asistir por la razón que sea al Consejo Técnico Escolar, es su responsabilidad informar a la supervisión. ¿Sí? Es sí o sí, ahí no es opcional. Ahora, ¿qué es lo que les corresponde a los integrantes y las integrantes del CTE? Primero, asistir. ¿A cuántas sesiones del CTE? A todas absolutamente, ¿sí? Ahora, si tienen doble turno, que todavía hay el caso de compañeros y compañeras que cumplen doble turno, no se van a limitar a la sesión de la mañana y ya en la tarde no voy porque son los mismos temas, no. Ni viceversa. Tienen que asistir a las 2 sesiones de consejo técnico en ambos turnos. Además de asistir, pues no se trata de llegar y estar escuchando pasivamente o ni siquiera atendiendo, sino que también se trata de participar de manera verbal y con los insumos, evidencias o la información necesaria para desarrollar y sustentar los procesos de planeación. De igual manera, se trata de que las funciones de las y los integrantes del CTE deben de acordar con el presidente del Consejo Técnico los compromisos de trabajo necesarios, el uso eficiente y óptimo del tiempo de cada sesión. También cumplir con los acuerdos y compromisos asumidos, porque regularmente en el CTE decimos cosas muy bonitas, hablamos de cuestiones que son necesarias para resolver las problemáticas de las escuelas, pero muchas veces se quedan en eso, en las pláticas, se quedan en el papel, se quedan, incluso las firman, pero no se cumplen. Entonces, por eso es que se vuelve necesario establecer dentro de las funciones de las y los integrantes que deben de cumplir con los acuerdos y compromisos.
Y además de eso, se debe asumir una actitud autocrítica y reflexiva ante las problemáticas educativas que enfrenta la escuela. Además de eso, les decía, al igual que al presidente o presidenta del Consejo Técnico Escolar, a las y los integrantes también les corresponde buscar soluciones. ¿Para qué? Para esas problemáticas de las que ya hemos hablado. Ahora, esta parte es sumamente importante. El Consejo Técnico Escolar sesionará 13 días durante el ciclo, ¿sí? Distribuidas en dos fases. Por una parte, son 5 días hábiles antes de iniciar el ciclo escolar, porque ahí es lo que denominaremos o lo que se denomina como fase intensiva del Consejo Técnico. Posteriormente, también se van a distribuir 8 días de sesiones de Consejo Técnico que se les denomina como la fase ordinaria. Están distribuidas regularmente cada mes y las fechas para sesionar están establecidas en el calendario escolar vigente autorizado por la Secretaría de Educación Pública. A cada sesión debe abarcar un total de las horas de jornada, independientemente de cuál sea su jornada, ya sea que trabajen en preescolar, primaria o secundaria, el consejo técnico debe cubrir con esa jornada que está establecida legalmente. Por ningún motivo, los días programados para las sesiones de consejo técnico escolar se usarán para actividades o acciones distintas a los propósitos de las mismas. Es decir, de acuerdo a estos lineamientos, no se vale festejar el cumpleaños de la maestra fulanita o del profe sutanito. Tampoco se vale que las aseguradoras, no voy a decir marcas, ni nombres, ni para no hacer publicidad, lleguen y, oigan, les voy a dar información de cómo pueden retirar sus dividendos. Tampoco. Por lineamiento no se debe de hacer. Así que si en el examen les dieron una pregunta de eso y resulta que les dicen que en el consejo técnico se va a organizar la despedida o la jubilación de algún compañero o compañera, pues definitivamente esa no es la respuesta correcta de las actividades que se deben desarrollar dentro del consejo técnico escolar. En el capítulo 3, aquí nos habla de la misión y los propósitos del CTE. Básicamente, la misión es mejorar el servicio educativo, ¿sí? Ahora, lo que tienen que, digamos, resaltar de este apartado es que la misión es mejorar el servicio educativo. ¿Para qué? Para incrementar y llegar al máximo logro de los aprendizajes. ¿De quién? De las y los estudiantes. ¿De acuerdo? ¿A través de qué? Pues el propósito es que se deben de tomar decisiones informadas. Aquí en todos los consejos técnicos se toman decisiones, eso es un hecho, pero no todas las decisiones que se toman en consejo técnico son en pro del aprendizaje de niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, si en el consejo técnico deciden que, por ejemplo, aquí en Chihuahua hace mucho calor en verano y en la dirección no hay mini split, pues en consejo técnico vamos a decidir que vamos a comprar un mini split para la dirección. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer o que ustedes se tendrían que hacer es, bueno, ¿y eso en qué beneficia o en qué le abona a lograr el máximo aprendizaje en todas las alumnas y todos los alumnos? Si la respuesta es no les ayuda mucho o tal vez nada, entonces esa no es una actividad o una decisión tomada de manera informada, al menos no en el consejo técnico. ¿Qué buscamos con todo eso? La mejora del logro educativo. Si las actividades que se están desarrollando en el consejo técnico no le abonan a esto, entonces quiere decir que no corresponden al consejo técnico. Las pueden hablar allá en el pasillo, afuera en los salones, a la hora de la salida, donde ustedes gusten. Pero no es una función del consejo técnico tomar decisiones de esa índole. Ahora, seguimos con el capítulo 3. La misión del CTE pues, es el mejorar el servicio educativo, les decía, que presta la escuela, enfocando las actividades al máximo logro de los aprendizajes. El propósito también es revisar de forma permanente el logro de los aprendizajes del alumnado con la intención de identificar las áreas en las que se puede mejorar. Desde luego, todo esto no va a ser así de lo que ustedes supongan o de lo que el colectivo suponga, ni de lo que nos imaginamos, sino que esto tiene que ser a partir de evidencias que se van a registrar en documentos, pueden ser gráficas, acuerdos, cuadros, compromisos en el cuaderno de bitácora, evaluaciones trimestrales en este caso, evaluaciones externas, entre otros. Y todo esto del análisis que van a realizar debe llevarles precisamente a la toma de decisiones informadas, pertinentes y oportunas. Y volvemos al punto. ¿Para qué?
para mejorar el aprendizaje de niños y niñas. Posteriormente nos dice que también el Consejo Técnico debe establecer acciones, compromisos y responsabilidades de manera colegiada. Con esto hacemos referencia de que el directivo no necesariamente es quien toma todas las decisiones. De hecho, lo que se busca en el Consejo Técnico es que se reflexione, se argumente respecto a esta toma de decisiones antes de emprender cualquier acción. Y esto nos lleva, vuelvo al punto, de que el directivo, de que el director, la directora, no es quien nada más llega e informa. En el inciso D, pues tenemos que hay que fomentar el desarrollo profesional. ¿De quién? Del personal docente y directivo. Esto está, pues me parece que bastante claro. Ahí se deben de compartir estrategias de profesionalización, sugerencias para mejorar la práctica, entre otras cosas que van hacia esos tenores. En el capítulo 4, que es de las atribuciones y las funciones del CTE, aquí buscamos atender las prioridades educativas. Se debe establecer y dar seguimiento al programa escolar de mejora continua. Aquí en este apartado, en el lineamiento, dice ruta de mejora escolar, pero de aquí le modificamos para que dijera el programa escolar de mejora continua, que es el que está vigente al menos hasta este ciclo escolar. De igual manera, a partir de este establecimiento del programa escolar de mejora continua y de dar seguimiento al mismo, pues se busca definir el apoyo que se requiere para alcanzar el máximo logro de los aprendizajes, como a partir del fortalecimiento del programa escolar de mejora continua. Ahora, en el capítulo 4 seguimos, aquí nos habla de las atribuciones y las funciones del CTE. Esto, yo sé que les he dicho que lo anterior también era importante, pero me parece que este tiene un énfasis especial, porque a final de cuentas, de aquí podemos sacar o podemos entender, asimilar cuáles son las cosas que sí se pueden hacer y cuáles son las cosas que no debieran hacerse dentro de un consejo técnico escolar. Primero, nos dice que se deben de atender las prioridades educativas de la escuela en cada ciclo escolar. Se deben establecer los objetivos, metas y acciones, además de verificar su cumplimiento. Dar seguimiento a través del presidente al cumplimiento de los acuerdos, establecer relaciones de colaboración y de corresponsabilidad con la comunidad escolar, definir los apoyos técnicos pedagógicos que se requieren para las finalidades de las actividades, usar la información disponible respecto a los resultados educativos de la escuela. ¿Esto para qué? Para fortalecer las acciones del programa escolar de mejora continua. Y de igual manera, difundir la normativa, información y o documentación que determine la autoridad educativa correspondiente. Ahora, pues aquí hay un esquema bastante gráfico de cuáles son las funciones, hacia dónde nos debemos ir, hacia el máximo logro de los aprendizajes. Eso es inamovible. ¿Cómo le vamos a hacer? A partir del seguimiento, a partir de la planeación, a partir de la generación de propuestas, de una autoevaluación, intercambio de propuestas, en el instrumento que hasta ahorita se llama Programa Escolar de Mejora Continua, ¿sí? Y es al que le vamos a dar seguimiento. Ahora, las funciones un tanto más concretas del CTE, pues son autoevaluar el servicio educativo, realizar la planeación del programa escolar de mejora continua, diseñar o utilizar instrumentos y mecanismos para el seguimiento y la evaluación, garantizar el cumplimiento de los acuerdos, establecer y dar seguimiento a los compromisos del colectivo docente relativos al uso adecuado y eficiente del tiempo escolar. Y en este caso también es función del CTE verificar que se brinde el servicio educativo todos los días establecidos en el calendario escolar. Ahora, de igual manera, tiene que valorar la eficacia de las acciones realizadas, propiciar intercambio de conocimientos entre quién, entre docentes, directivos y todas las personas que integren el CTE. A partir de eso se detectan problemáticas en un ambiente de confianza, colaboración y respeto. Todo esto para proponer soluciones que den una apertura al diálogo para todas y todos. Esto nos lleva a promover la participación de madres, padres de familia de igual forma en las acciones que se definan en el programa escolar de mejora continua. Si se fijan, aquí se habla de la participación en las acciones que ya se definieron en el Consejo Técnico Escolar. Esto quiere decir que al menos desde el punto de vista de este lineamiento,
los padres y madres de familia no deben participar directamente en el Consejo Técnico Escolar. Se deben de realizar gestiones para solicitar apoyo externo, lo que se requiera dentro del Consejo Técnico se va a definir y se van a buscar los mecanismos para que se consiga. Se debe de contribuir con el supervisor o supervisora escolar en la organización de las sesiones de aprendizaje entre escuelas, que este es otro de los puntos que ya quedó desfasado, ya hace bastantes ciclos escolares que no se realizan. De igual manera, se deben de compartir ideas, experiencias, prácticas educativas y recursos didácticos con las escuelas que presenten problemáticas comunes. Volvemos al punto. Si bien este inciso ya queda un tanto desfasado, pues todo esto que dice, en lugar del aprendizaje entre escuelas, pues pudiera ser dentro del colectivo. Ahora, en el capítulo 5, que habla del funcionamiento del CTE, pues aquí lo que se busca es que el Consejo Técnico promueva el trabajo colaborativo, el aprendizaje entre pares, el diálogo, la retroalimentación. De igual manera, a partir de estas estrategias, de estas dinámicas de trabajo, pues se van a determinar las prioridades de la escuela y estas prioridades se van a establecer en el programa escolar de mejora continua. De igual manera, pues se tiene que buscar la formación integral y pues esto es responsabilidad de todas y todos. El supervisor o supervisora debe promover el liderazgo pedagógico y la mejora de la práctica educativa de las y los docentes. Ahora, aquí hay un apartado que hace alusión directamente al supervisor o supervisora que dice que debe de contribuir al adecuado funcionamiento de las sesiones del CTE, promoviendo el liderazgo pedagógico de los directores y la mejora de la práctica docente, brindando asesoría y acompañamiento con sustento en la información obtenida directamente en las visitas a la escuela y las aulas de clase, así como en otros registros o resultados educativos disponibles. En el marco, aquí corrijo, bueno, le agrego mejor dicho, del programa escolar de mejora continua. Y bueno, en el capítulo 6, pues aquí no, como les decía al inicio, no voy a hacer mención prácticamente de nada, porque la ruta escolar, la ruta de mejora escolar, pues esa ya no está vigente. Ahorita lo que está vigente es el programa escolar de mejora continua y como les adelantaba hace unos momentos, ese tema específico lo vamos a ver en una sesión posterior. ¿De acuerdo? Y pues bueno, yo con esto termino el tema de los lineamientos del Consejo Técnico Escolar y vamos a pasar a la siguiente actividad.